Con la desastrosa retirada de tropas estadounidenses de Afganistán, todos los ojos están puestos estos días en las operaciones de evacuación en Kabul. Decenas de miles de personas han abandonado el país en cuestión de días y otras tantas miles esperan a las puertas del aeropuerto internacional de la capital esperando entrar en el próximo vuelo. Pero todo este caos contrasta con la que es una decisión que hasta 3 presidentes estadounidenses han defendido en las últimas 2 décadas: Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Así que de eso voy a hablar hoy, de qué han dicho y hecho los presidentes estadounidenses que han supervisado la guerra de Afganistán, cómo encajan sus palabras y sus decisiones en el marco global del conflicto y por qué Biden ha fracasado en el probable capítulo final de la presencia de Estados Unidos en el país asiático. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Antes de pasar a George W. Bush, cabe hacer primero un repaso a por qué Estados Unidos entró en Afganistán en primer lugar. A ver, la razón principal es clara: Al-Qaeda y los ataques terroristas del 11S. Pero el papel estadounidense en Afganistán se remonta varias décadas en el pasado a esos ataques del 11S. La CIA, con la ayuda de la agencia de inteligencia pakistaní, apoyó de forma encubierta a las fuerzas muyahidines afganas que lucharon contra la presencia soviética en Afganistán en los años 80. Con la salida de los soviéticos, diferentes fuerzas muyahidines se enfrentaron en una guerra civil que se alargó durante varios años a mediados de los 90 y culminó con un grupo, los talibanes, que acabarían reuniendo los suficientes apoyos como para gobernar un país harto del caos y de la guerra. Es en ese contexto, entre finales de los años 90 y primeros de los 2000, que en Afganistán empieza a germinar un plan para lanzar ataques contra Estados Unidos. Pero no por los talibanes, sino por el grupo terrorista Al-Qaeda, que hasta entonces había estado perpetrando ataques terroristas contra embajadas y fuerzas militares estadounidenses. Líderes de Al-Qaeda como Osama Bin Laden operaban desde Afganistán, donde los talibanes les dejaban actuar sin restricciones pese a la presión internacional. Pero con el ataque a las Torres Gemelas, todo cambia. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. En octubre de 2001, Estados Unidos lanza una ofensiva contra Afganistán tras la negativa de los talibanes a entregar a Osama Bin Laden. En apenas unas semanas, Estados Unidos y sus aliados apartan a los talibanes del poder por primera vez desde 1996 y los hacen huir a regiones remotas en el sur de Afganistán y al otro lado de la frontera, en Pakistán, el país que les apoyó en primer lugar. Con los talibanes por patas y Osama Bin Laden huyendo también a Pakistán, Naciones Unidas empieza su misión de establecer una administración de transición en Kabul. Es decir, ayudar a que las distintas facciones antitalibanes de Afganistán encuentren el consenso como para fundar una nueva nación y valerse del apoyo de numerosos Estados miembros para enviar ayuda humanitaria y fuerzas de mantenimiento de paz para así lograr la estabilidad de la nación afgana. Esto es importante porque pocos meses después de ofensivas contra Al-Qaeda y los talibanes, de negociaciones internacionales y operaciones de ayuda humanitaria, Bush sale en abril de 2002 a decir esto. We know that true peace will only be achieved when we give the Afghan people the means to achieve their own aspirations. Peace will be achieved by helping Afghanistan develop its own stable government. Peace will be achieved by helping Afghanistan train and develop its own national army. And peace will be achieved through an education system for boys and girls which works. Es aquí cuando la misión de Estados Unidos en Afganistán pasa de ser una operación antiterrorista a una operación de reconstrucción para ayudar al país a convertirse en una democracia parlamentaria, o lo que los estadounidenses llaman nation building o construcción de naciones. No, si se creen que están jugando al puto Civilization en pleno siglo XXI, es que es para cagarse. Pero por muchas referencias que hiciera Bush en aquella ocasión al Plan Marshall que Estados Unidos lideró tras la victoria contra los nazis en Europa... ¿Hola? ¿Alguien nos da algo? ¿Nos sobra un poco? Lo cierto es que Estados Unidos nunca estuvo a la altura del compromiso que había anunciado Bush. Y sí, es cierto que se han logrado algunos objetivos. Más niñas y mujeres que nunca pueden ir al colegio o a la universidad. Existen cientos de nuevos medios de comunicación como emisoras de radio, cadenas de televisión y periódicos. Y la economía también ha mejorado considerablemente para millones de afganos, pese a que la desigualdad siga siendo rampante. Eso quizá explique por qué la Casa Blanca de Obama pasa a considerar a la guerra de Afganistán como la guerra buena
que le deja Bush, porque la guerra de Afganistán, a diferencia de las mentiras que rodeaban a la invasión de Irak, tenía un buen propósito: desmantelar las células terroristas antioccidentales y llevar la igualdad de derechos y la democracia a una nación vapuleada tras años de conflicto y ultraconservadurismo talibán. Pero con la llegada de Obama, los talibanes ya llevaban un tiempo lanzando nuevas ofensivas desde el sur de Afganistán y desde Pakistán. De ahí que su administración decidiera enviar más tropas. Today I'm announcing a comprehensive new strategy for Afghanistan and Pakistan. I've already ordered the deployment of 17,000 troops that had been requested by General McKiernan for many months. Esta gráfica de AFP ilustra bastante bien el espectacular salto de tropas estadounidenses entre la administración de Bush y la de Obama. Claro que ese aumento de tropas tenía fecha límite. We will accelerate our efforts to build an Afghan army and a police force so that we can meet these goals by 2011. And increases in Afghan forces may very well be needed as our plans to turn over security responsibility to the Afghans go forward. Hace 10 años, ¿eh? Miremos de nuevo la gráfica de AFP a ver qué pasaba por el año 2011. Nice. Pese al aumento de tropas, el compromiso de Obama con Afganistán pegó un cambio de rumbo importante en la segunda mitad de su primer mandato. Hay una anécdota que ilustra bastante bien la dinámica entre la Casa Blanca de Obama y el Pentágono de por aquel entonces. En la primavera de 2010, el comandante a cargo de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, David Petraeus, estaba informando a Obama sobre el estado de la campaña de contrainsurgencia en el país. Petraeus le explicó a Obama cómo los barrios en la ciudad de Kandahar se relacionaban los unos con los otros, pero Obama esperó un poco hasta que lo paró en seco y dijo: no podemos preocuparnos por cómo los barrios de Kandahar se relacionan los unos con los otros. O sea, es que no tiene ningún sentido. Ahí es cuando la Casa Blanca de Obama pasa de considerar a Afganistán como la buena guerra a Afghan good enough, algo así como Afganistán ya le va bien, y cuando la estrategia de Estados Unidos en el país deja de ser tan amplia y poco específica a centrarse en unos pocos objetivos: derrotar a los terroristas, impedir que los talibanes retomen el poder y hacer lo posible para sacar a las tropas estadounidenses que quedan en el país. Eso es en lo que se centró Obama a partir de 2010, cuando ya adelantó los próximos acontecimientos. The 30,000 additional troops that I'm announcing tonight will deploy in the first part of 2010. The fastest possible pace, so that they can target the insurgency and secure key population centers. These additional American and international troops will allow us to accelerate handing over responsibility to Afghan forces and allow us to begin the transfer of our forces out of Afghanistan in July of 2011. Con la muerte de Osama Bin Laden y la opinión pública en Estados Unidos cada vez más cansada de las guerras infinitas, Obama anuncia reducción de tropas en Afganistán a partir de 2011. La idea: terminar operaciones en el país llegado el año 2014. En esos años, la administración de Obama y la comunidad internacional empiezan a sentar los raíles para una salida ordenada de Afganistán. Negociaciones preliminares con los talibanes, acuerdos de asistencia económica con el gobierno afgano y, sobre todo, cuadrar la cesión total de responsabilidades de la seguridad del país a las fuerzas de seguridad afganas. Spoiler: sale mal, pero ya iremos con eso un poco más adelante. El caso es que a mediados de 2013 la OTAN cede el liderazgo de la seguridad de Afganistán al ejército afgano y la misión de Estados Unidos se centra en el entrenamiento militar y las operaciones especiales contra el terrorismo. Ya en 2014, Obama vuelve a aplazar la salida de las tropas de Afganistán hasta 2016 y va viendo cómo los problemas se amontonan en la región. Los talibanes son cada vez más fuertes y las fuerzas afganas sufren cada vez más bajas. Y además, el Estado Islámico empieza a tener visos de poder aprovechar el vacío de tropas en Afganistán para crecer tal y como había hecho en los vacíos de Irak y Siria. Básicamente, a Obama y los suyos les entra un miedo que flipas por las que se puede liar si finalmente se van del país. Y ahí es donde entra Biden, que ya desde 2009 le va repitiendo la misma movida a Obama. No importa si te vas mañana o dentro de 10 años. Se va a liar de todas formas, brother. Y tenía razón. Kind of. Así que por supuesto Obama no hace ni puñetero caso a Biden y prefiere dejar a unas 10.000 tropas en Afganistán para encargarse del entrenamiento y de la lucha contra el terrorismo desde allí. Un lugar estratégico en Asia Central y con la posibilidad de coordinarse con otras operaciones antiterroristas en el norte de África. Así que ya con el marrón en las manos de Donald Trump, una persona que durante años atacó las labores de Estados Unidos en Afganistán y defendió la salida de tropas de allí, tuit de 2013. Vayámonos de Afganistán. A nuestras tropas las están matando los afganos
afganos que entrenamos y estamos gastando miles de millones allí. Otro de ese mismo año. Estoy de acuerdo con el presidente Obama sobre Afganistán. Tenemos que retirarnos de forma rápida. Y otro más. No permitáis que nuestros muy estúpidos líderes lleguen a un acuerdo que nos haga quedarnos en Afganistán hasta 2024. Fast forward y en 2017, con Trump ya en el cargo, suelta esto. My original instinct was to pull out. But all my life, I've heard that decisions are much different when you sit behind the desk in the Oval Office. The consequences of a rapid exit are both predictable and unacceptable. Trump anuncia que mantendrá un compromiso militar en el país para evitar que se haga hueco a posibles grupos terroristas. Y que cualquier decisión sobre retirada de tropas se basará en condiciones en el terreno, no en fechas arbitrarias. A lo largo de los siguientes años, el nivel de tropas estadounidenses aumenta solo un poquito. Y entre intentos de negociaciones de paz, ofensivas militares y duros ataques terroristas talibanes, Trump ya empieza a encarrilar la salida de tropas definitiva de Afganistán. Trump quiere hacer así buena su promesa de retirar a todas las tropas de Afganistán a lo largo del 2020 tras un principio de acuerdo con los talibanes. Un acuerdo que incluye negociaciones de paz con el gobierno afgano que nunca terminan de fructificar. Aunque no es hasta que ya ha perdido las elecciones contra Biden que Trump anuncia la reducción de tropas hasta los 2.500 y la fecha límite de salida para el mes de mayo de 2021. Fechas arbitrarias no, ¿eh? Y entonces entra Biden con una salida de tropas ya en marcha y unos talibanes con las armas preparadas para lanzar nuevas ofensivas. Así que Biden acaba retrasando la salida definitiva de tropas al mes de septiembre. 4 meses después, es decir, hasta el 20 aniversario del 11 de septiembre. Y de la misma forma mantiene el propósito de ceder todas las responsabilidades de seguridad al ejército afgano, a los que, recordemos, los estadounidenses llevan entrenando desde hace casi 2 décadas. Y oye, Biden, haznos un poco de spoiler. ¿No va a salir eso mal? Takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Dame otro fast forward. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. Bueno, se veía venir, tranquilo, no pasa nada. La desastrosa salida de Biden de Afganistán ya sabemos todo lo que ha traído. Caos en Kabul, una economía al borde del colapso, crisis humanitaria en el horizonte y millones de mujeres y niñas con la incertidumbre de qué pasará con ellas cuando todos los demás se vayan. Y aunque cabe decir que Biden tenía razón cuando le dijo a Obama que el pitoste sería igual se fueran en 2010 o en 2021, Biden deja fuera de su discurso en defensa de la salida algo muy importante sobre los afganos. No es que no quieran luchar su propia guerra, es que la llevan luchando desde hace años por generales y políticos corruptos hasta la médula, y sufriendo derrotas durísimas que en algunas ocasiones de los últimos años se han cobrado la vida de más de 50 soldados al día a lo largo de campañas tremendamente sangrientas. La moral, la falta de reclutas y la cobardía de sus líderes lleva haciendo mella desde hace años. Pero sobre todo lo que ha gastado Estados Unidos en Afganistán y de lo poco que ha servido, ya hablaremos en otra ocasión. Lo que es evidente es que los últimos 4 presidentes de Estados Unidos no han sido todo lo coherentes y competentes que sus ciudadanos hubieran querido. Y no hablemos ya de lo que deben pensar muchos afganos. Así que hasta aquí esta edición de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech. Nos vemos la semana que viene aquí, en neutral.es. Hasta luego.